Continuamos relatando las aventuras de Enrique de Castilla, el infante que se rebeló contra su destino y se enfrentó a su hermano Alfonso X el Sabio. En el anterior capítulo narramos la caída en desgracia de Enrique. Sus aspiraciones para intitularse como rey de León se desvanecieron tras la derrota de Jaime I de Aragón contra Alfonso X de Castilla. A raíz del acuerdo de paz firmado entre ambos monarcas, Enrique debería abandonar Aragón. Desterrado de la península ibérica, Enrique pasó unos años en Inglaterra hasta que decidió probar fortuna en Túnez, rico reino donde prosperó gracias a su espada hasta convertirse en uno de los señores más acaudalados de Europa. Nuestro protagonista soñaba con adquirir un reino, ya sea por la fuerza o dinero mediante, y en aquellos momentos el reino más asequible era el de Sicilia, en disputa entre güelfos y gibelinos. Entramos en el 1266, año de importantes acontecimientos en Sicilia y toda Italia. Mientras Enrique de Castilla se encontraba en Túnez ultimando los detalles de su partida, le llegaron unos despachos acerca del resultado de la decisiva batalla de Benevento. Carlos de Anjou, ya designado como rey de Sicilia y senador de Roma, un 26 de febrero de 1266 venció a las tropas imperiales, en las cuales se encontraba luchando su hermano Fadrique. Fadrique salió incólume de la contienda, al contrario que su señor Manfredo, también intitulado como rey de Sicilia, quien perdió la vida en el transcurso de la batalla. Enrique recibió un emisario de parte del ahora único monarca de Sicilia, Carlos de Anjou, recordamos, aupado al trono gracias en buena parte a la financiación de nuestro protagonista. Carlos le instó a un encuentro personal con el fin de discutir los términos del acuerdo al que habían llegado. Esto es, una vez venciese, prometió a Enrique el reino de Cerdeña. El problema radicaba en que el conde de Anjou se encontraba en bancarrota, ya que además de la deuda contraída con Enrique, debía 50.000 marcos de plata al Papa y a diferentes nobles güelfos. Carlos de Anjou le ofreció a Enrique desposarse con Helena Ducas, viuda de Manfredo, un matrimonio que reforzaría su legitimidad sobre el reino de Cerdeña. Más aún, Helena Ducas era una comneno. Si Enrique lo deseaba, podría postular para cotas más altas que un simple reino. Hablamos del Imperio Bizantino, imperio no obstante en pleno estado de descomposición y desde hacía pocos años en posesión de los paleólogos. Todas estas propuestas sonaban a música celestial, pero Enrique ya sabía de qué pie calzaba el siempre trapacero conde francés. Sea como fuere, en este mismo 1266, Enrique abandonó Túnez con 300 caballeros rumbo a Trapani, primera parada de su nueva aventura. Enrique, con un agudo sentido militar, durante su travesía por Sicilia anotó mentalmente todo lo que veía en el camino. Fortalezas, sendas, torres de vigilancia, montañas... Quién sabe si de aquí a poco tendría que batirse en aquel territorio. Muchos lugareños, convencidos gibelinos, reconocieron al legendario Enrique de Castilla, mostrando sin ambages su apoyo personal. Recordamos que Enrique era un Staufen por parte materna, antiguos dueños del reino de Sicilia. La causa gibelina era muy popular, sobre todo en Sicilia y Etruria. Tras unos días de marcha, Enrique llegó a Nápoles, lugar donde Carlos de Anjou le ofreció un lujoso palacio sito en esta ciudad, con todas las comodidades disponibles para alojarse junto a su numerosa mesnada. Pero las semanas pasaron y Carlos de Anjou siempre encontraba una excusa para prorrogar una entrevista personal, tiempo que Enrique aprovechó tejiendo una extensa red de espionaje por toda Italia.
Desde el Vaticano llegaban inciertas noticias. Carlos y el Papa Clemente IV pactaron que el conde de Anjou ostentara por 10 años más el cargo de senador de Roma, un puesto que otorgaba al poseedor el mando militar de los ejércitos pontificios. A pesar de esta supuesta buena avenencia entre el Papa y su senador, Clemente IV envió mensajes a Enrique, preocupado por la ambición sin límites del recién coronado rey de Sicilia. Mediante estas misivas, nuestro protagonista fue sabedor que Carlos había pactado en secreto con el Papa para que Enrique no fuera coronado como rey de Cerdeña. Más aún, el taimado Clemente IV deseaba entrevistarse en persona con Enrique, con el fin de estudiar vías de acción para frenar al cada vez más poderoso conde de Anjou. Mientras Enrique negociaba con el Papa, también recibió emisarios venidos desde Alemania. Un adolescente llamado Conradino, nieto del gran emperador Federico II, estaba tomando posiciones para reclamar la corona de Sicilia. De momento, el joven aspirante ya contaba con el apoyo de los gibelinos de Pisa, la Toscana y Etruria. Y cómo no, Enrique mantenía una fluida correspondencia con su hermano Fadrique, instalado ahora en Túnez, quien movió sus influencias para que el sultán de Túnez y el rey Jaime I de Aragón apoyaran la empresa de Conradino y Enrique. Mientras tanto, Carlos de Anjou continuaba esquivando a nuestro protagonista, quien finalmente, un mes de mayo de 1267, en Viterbo, decidió pasar a la acción, entrevistándose en persona con el Papa. Clemente IV, al contrario que en sus cartas, se mostró ambiguo, sin ofrecer grandes cosas a Enrique, más que destinos exóticos como ultramar o Bizancio. Desencantado con la hipocresía de Clemente IV, Enrique, tras infinidad de presiones, logró concertar una cita con Carlos de Anjou, el rey de Sicilia. Fue un tenso encuentro. Custodiado por 11 guardias, Carlos en un principio se mostró en exceso amable y cortés, pero Enrique no estaba dispuesto a que le continuase regalando los oídos en vano. Enrique fue taxativo: o el reino de Cerdeña o la devolución de las 60.000 doblas de oro prestadas. Carlos, descubiertas sus vergüenzas, en un arrebato de ira se abalanzó sobre Enrique. Nuestro protagonista, avezado militar y experto en batirse con fieras, evaluó la situación. Estaba rodeado por 11 guardias reales que a una señal de su amo no dudarían en ensartarlo. Con un hábil movimiento consiguió hacerse con una lanza que hasta entonces empuñaba un guardia. Estaba dispuesto a morir, pero llevándose por delante a quien le hiciera frente. Por fortuna, el obispo de Monreale, presente en la reunión, puso calma entre los litigantes. Enrique y Carlos se despidieron con improperios, lanzando al infante de Castilla un juramento que hizo erizar el vello del tramposo rey de Sicilia: o tú me matarás o yo acabaré contigo. Acotada la vía diplomática con Carlos, Enrique tuvo bien claro su siguiente paso a seguir. Sus generosas donaciones a diferentes causas estaban reportando los efectos deseados. Sus informantes en Roma le aseguraron que muchos de los nobles de la ciudad estaban dispuestos a respaldar su candidatura para un puesto que le otorgaría un gran poder político y militar. En consonancia con ello, muchas voces en Roma ya cuestionaban el poder del mismo sumo pontífice. A principios de junio de 1267, Enrique llegó a la ciudad eterna, siendo recibido de inmediato por el Papa. Enrique y el cabeza de la Iglesia Católica coincidieron. Carlos de Anjou estaba desbocado y era necesario que alguien le pusiera en su sitio. El Papa consintió, ya que no eran pocos los nobles romanos y cardenales que abiertamente le estaban cuestionando. Los ejércitos pontificios necesitaban un fuerte líder para enfrentarse al rebelde Carlos de Anjou.
Fue un 24 de junio de 1267, en la Basílica de San Juan de Letrán. Angelo Capoccio, un noble intitulado como capitán del pueblo, le trasladó en persona a Enrique el deseo del consejo de los 26 nobles de la ciudad. Sería nombrado como senador de Roma. Enrique recibió de manos de Capoccio las insignias que le acreditaban en su prestigioso cargo. Una túnica carmesí bordada en oro, con una cruz grabada con el emblema de la antigua República e Imperio Romano. Senatus Populusque Romanus. Poco después del nombramiento, Enrique tomó como vivienda la Basílica de los Cuatro Santos Coronados, un palacio-fortaleza asentado sobre el Monte Celio. Con el cargo de senador de Roma, Enrique, además de erigirse como líder de los güelfos, tuvo poder sobre los territorios papales, esto es, el Lacio, la Toscana, Sabina, Cometo y la Campania. Enrique, como era habitual, no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. Aún y ser el líder militar de los güelfos, nuestro protagonista mantuvo correspondencia con el joven Conradino de 16 años, el candidato siciliano de los gibelinos. Vemos pues que Enrique jugó con maestría en el siempre complicado tablero geopolítico italiano, disputado por franceses, el papado e innumerables señores locales. El objetivo final era cobrarse venganza y derrocar a Carlos de Anjou para arrebatarle los tronos de Sicilia y Cerdeña. Para ello uniría fuerzas con su pariente Conradino, un joven moldeable que serviría para obtener su ansiado reino, el reino de Sicilia. Nos encontramos a mediados de 1267. Enrique envió emisarios a Conradino, proponiéndole Roma como una plaza segura donde estacionar sus tropas imperiales. Después, juntos marcharían hacia Sicilia. Mientras el joven Conradino ponía en movimiento sus ejércitos, el senador de Roma no perdió el tiempo. A mediados del verano de 1267, Enrique fogueó a sus tropas, tomando ciudades como Rota, Castro y Sutri, limítrofes respecto a las posesiones de Carlos de Sicilia. Esta acción, en realidad, fue una ñagaza para desviar la atención del cada vez más aterrorizado Carlos de Anjou, quien, sorprendido por el golpe, envió hombres a la frontera norte. Esto era lo que esperaba Enrique. Ahora que la costa estaba libre de vigilancia, desde Túnez, Fadrique desembarcó en el sur de Sicilia al mando de un cuerpo de infantes y arqueros tunecinos. Fadrique astragó los dominios meridionales del falso rey de Sicilia, quien creyó verse envuelto en una pinza. Pero aún no era el momento para abalanzarse sobre el francés. Enrique necesitaba más hombres de armas, los que le proporcionaría Conradino. De esta manera, en otoño de 1267, Enrique regresó a Roma, esperando pacientemente la venida de Conradino con su hueste imperial. Fue en este momento cuando Clemente IV se dio cuenta del tremendo error que había cometido al nombrar a Enrique como senador de Roma. El Papa, sin poder efectivo, se quejó a los más eminentes güelfos sobre las arteras intenciones del senador de Roma, mirando solo por sus intereses particulares. Algunos magnates romanos adeptos al Papa protestaron. Enrique no dudó en reprimir con severidad a los disidentes, encerrando incluso a un puñado de güelfos en el castillo de Monticello. El senador de Roma, que se sentía poderoso, tampoco se olvidó de sus antiguos enemigos. Si bien las aspiraciones imperiales de su hermano Alfonso en este momento eran remotas, nuestro protagonista no dudó en hacer todo lo que estuviera en su mano para minimizarlas. Sin motivos de peso, Enrique envió a presidio a los delegados de Alfonso X en Roma,
además de acabar con la vida de algunos de sus partidarios, como el obispo de Silves y el deán de Salamanca. Clemente IV, arrinconado en sus dependencias papales, intentó por todos los medios cambiar la situación. En reiteradas misivas pidió auxilio a Carlos, animándole a que abandonara Sicilia y marchara sobre Roma, con el fin de derrocar al tirano Enrique de Castilla. Pero ya era demasiado tarde. Un 20 de enero de 1268, las tropas de Conradino entraron en Pavía. La inminente llegada de un ejército gibelino hizo tomar medidas drásticas al Papa. Un 5 de abril de 1268 excomulgó a Conradino, así como a todos sus partidarios, dando a Enrique y Fadrique como plazo hasta el día de la ascensión para que se redimieran. Ambos hermanos, como era de esperar, hicieron oídos sordos. Ya estaban condenados en vida. Puesto que Carlos de Anjou, desde luego, no iba a devolverle las 60.000 doblas adeudadas, Enrique consintió en saquear los ricos palacios de los arzobispos en pos de financiar la inminente guerra contra el falso rey de Sicilia. Este fue el acto definitivo por el que finalmente el Papa Clemente IV excomulgó a Enrique y Fadrique. Enrique salió de Roma, encontrándose con Conradino en el puente Milvio. Senador y aspirante a la corona imperial se saludaron con afecto, y en una reunión se avinieron a cumplir lo anteriormente pactado. Cuando cayera Carlos de Anjou, Enrique sería intitulado como rey de Sicilia y señor de Apulia. Mientras tanto, como era de esperar, fue nombrado como capitán general de la Toscana, esto es, él sería el supremo militar en la campaña siciliana. Carlos de Anjou, por su parte, movió ficha antes de que sus adversarios se lanzaran sobre su reino. Envió al norte más de 2.000 soldados a cargo del mariscal Henri de Cousans, ejército patrocinado por la familia Orsini, efectivos en teoría más que suficientes para tomar la mismísima Roma. Enrique astutamente dejó que este contingente avanzara libremente, llegando hasta la ciudad eterna, ocupando la plaza del obispo. Los informes eran correctos. Aquellos soldados franceses iban vestidos con atuendos más propios de la corte que para un campo de batalla. Habían caído en la trampa. Fueron rodeados por la veterana hueste de Enrique, estos sí, feroces soldados ataviados de manera tosca, pero curtidos en 1001 batallas en Túnez y Castilla. Fue una masacre. 1000 hombres, la mitad de aquel ejército fue exterminado o capturado, un serio aviso para el usurpador Carlos de Anjou. Esto es lo que le esperaba en Sicilia. Los supervivientes a duras penas llegaron a Sicilia, transmitiendo a Carlos de Anjou tan estrepitosa derrota. El falso rey de Sicilia intentó desquitarse. Envió tropas a Lucera, plaza de gran interés estratégico, ya que dominaba el lago Fucino, así como el paso por la vía de Sulmona. La suerte no estaba del lado francés, puesto que Lucera resistió por meses. Mientras Carlos de Anjou se enquistaba en el sitio de Lucera, Enrique y Conradino ultimaron los detalles de la inminente campaña. Contaban con 6.000 hombres de armas, 2.000 más que su rival. A principios de verano salieron de Roma los ejércitos imperiales junto a la mesnada de Enrique. Tras unos días de marcha, las tropas aliadas acamparon en Escurcola, más en concreto en Castro Ponte, cerca de los campos palentinos, a tan solo una jornada de las posiciones de Carlos de Anjou. Un 22 de agosto de 1268 se reunió el mando de guerra.
Los últimos informes apuntaban que Carlos había aumentado su tropa, llegando a los 6.000 hombres entre caballeros, peones, ballesteros y arqueros. Si bien el falso rey de Sicilia se había mostrado como una nulidad en el campo de batalla, Enrique puso en alerta a sus capitanes, puesto que quien mandaba realmente en las filas enemigas era el mariscal Erard de Valery, comandante con amplia experiencia en Tierra Santa. Al amanecer de un 23 de agosto de 1268, todo estaba preparado para el combate que decidiría el destino de Sicilia y toda Italia. Enrique se encontraba ante la batalla más importante de su vida, una contienda que le otorgaría aquello que tanto había deseado: un reino. Nuestro protagonista se equipó con camisa, calzas, gambax, loriga, zardilla, brafoneras, cofia, almófar y yelmo, rematado con una sobrevesta con los cuarterones de Castilla. Como arma, su espada, aquella fiel amiga que tan bien le había servido desde la reconquista de Sevilla. Tal y como había previsto Enrique, Carlos dispuso a su ejército en 3 falanges. Enrique sonrió. Era lo que esperaba, y además contaba con el factor de tener el sol a sus espaldas. El senador de Roma aceptó el envite, colocando a su ejército en la misma disposición. Él mismo estaría en la vanguardia, al frente de los fieros soldados españoles e italianos. El conde Lancia se haría cargo de los ejércitos imperiales, compuestos en su mayoría por alemanes, toscanos y gibelinos. La retaguardia, los reclutas más bisoños, quedarían al mando del joven Conradino y el duque de Austria, unas fuerzas que quizá no llegarían ni a entrar en combate. Y la sorpresa de la jornada. Enrique ocultó a sus letales arqueros tunecinos, apostados detrás de trincheras naturales, ocultos por una ligera niebla. A una voz de mando, los 300 más aguerridos caballeros de Enrique se lanzaron contra el centro enemigo, un envite arrollador que se vio reforzado por la sorprendente aparición de los arqueros tunecinos. Las tropas de Carlos de Anjou aguantaron la embestida como pudieron. Se batieron con honra y pundonor, pero lo evidente estaba sucediendo. Comenzaron a perder todos los duelos individuales. La veteranía de los hombres de Enrique amenazaba con barrerlos del campo de batalla. En medio del caos, Enrique cabalgaba, batiéndose con todo aquel que osara entrometerse en su camino. En su mente solo había un objetivo: encontrar y matar con sus propias manos al conde de Anjou. Mientras sus caballeros italianos y españoles arrasaban con todo a su paso, Enrique por fin distinguió los estandartes de su enemigo. Enrique cabalgó raudo hacia sus posiciones, acompañado de sus más leales caballeros. La guardia personal del falso rey de Sicilia apenas sí ofreció resistencia. Ahí estaba, solo y desamparado, el conde de Anjou, ataviado con su lujosa armadura, embozado en un yelmo. Enrique en persona lanceó al traicionero como si de un juego de boordo se tratara. Carlos de Anjou ha caído. Extasiado, Enrique desmonta y de un certero tajo le cercena la cabeza, mostrándosela a sus hombres. La guerra se ha acabado, por fin será rey de Sicilia. Debemos imaginarnos la sorpresa de nuestro protagonista justo después del momento de quitar el yelmo a la testa cercenada. No era Carlos de Anjou. El fallecido era el comandante Henri de Cousans, que había sido vestido con las insignias y armaduras del rey de Sicilia. ¿Dónde estaría el cobarde conde de Anjou? Seguramente infiltrado entre sus tropas, ataviado como un soldado raso. No había tiempo que perder. Los hombres de Carlos de Anjou estaban huyendo en una alocada retirada, dirección L'Aquila.
Enrique reunió a su mesnada, partiendo raudos en persecución de Carlos de Anjou, mientras el joven Conradino y su alegre ejército se recreaba en rematar y despojar a los soldados caídos. Fue una macabra persecución en los bosques de Obindoli. Muchos leales a la causa de Anjou consiguieron escapar, cierto, pero una buena parte de jinetes y soldados cayeron lanceados como si fueran piezas de una partida de caza. El sol comenzaba a ponerse. Los ejércitos angevinos habían sido claramente derrotados y el conde de Anjou, si no estaba muerto, estaba militarmente derrotado. Era hora de regresar al campo de batalla y unirse a Conradino. Pero conforme se acercaban al lugar de la contienda, los exploradores alertaron a Enrique que algo andaba mal. En la lejanía oyó unos vítores que le erizaron la piel. Montjoie, el grito de guerra del conde de Anjou. Desde una colina observaron el escenario donde se había desarrollado la contienda. Allí no ondeaba el águila Stauffen, sino la flor de lis. Más aún, soldados leales al conde de Anjou estaban despojando a centenares de caídos imperiales. La realidad es que Carlos de Anjou había ejecutado a la perfección su plan de combate. El conde, acompañado de 1000 caballeros de confianza, se ocultó en una colina donde observó el devenir de la batalla de Tagliacozzo. Enrique había mordido el anzuelo. Una vez se retiró en su búsqueda, los soldados angevinos aparecieron por sorpresa, arrasando a los bisoños y confiados soldados imperiales. Les sorprendieron con la guardia baja justo en el momento en que se encontraban saqueando a los caídos en la batalla. Enrique calibró las posibilidades de victoria. Escasas. Sus 500 hombres lo tendrían muy difícil para abatir a aquellos 2000 caballeros de élite, una desventaja de 4-1. Tarea difícil pero no imposible. Además, ya no había posibilidad de retirada, puesto que el conde de Anjou había sido advertido de la presencia de su enemigo. Enrique dispuso de un breve periodo de tiempo para animar a sus hombres. Un último esfuerzo. El objetivo era romper las líneas enemigas y conseguir escapar. Todos los que cayeran en manos de Carlos de Anjou deberían rendirse. Una vez Enrique se repusiera de la batalla, pagaría rescate por todos ellos, no los dejaría atrás. El senador de Roma arremetió con una brutal carga de caballería. Carlos de Anjou se quedó en la retaguardia, confiado en la experiencia de los jinetes comandados por su mariscal Erard de Valery. Los curtidos caballeros de Enrique, aún y su manifiesta inferioridad numérica, consiguieron neutralizar a los jinetes del comandante cruzado. Visto el imprevisible primer éxito, Enrique cambió de plan. En la lejanía estableció contacto visual con el conde de Anjou. Todo o nada. El senador de Roma galopó como un rayo hacia su enemigo, dispuesto a solventar de una vez por todas, de manera personal, el asunto. Pero cuando se encontraba a una decena de metros, nuestro protagonista fue derribado por un caballero enemigo, quedando en una situación de lo más crítica. Pero ahí estaba su fiel escudero, González Martínez de Novaes, quien apareció como un deus ex machina salvando la vida de su señor y amigo. Tras una serie de escaramuzas, la lógica se impuso a la épica. Decenas de caballeros leales a Enrique cayeron en combate o fueron apresados. No había nada que hacer. A uña de caballo, nuestro protagonista consiguió huir con 30 de sus caballeros de máxima confianza, entre ellos Gutiérrez González, Santa Eugenia, Pedro de Estrada e Ibn Ayad. Había perdido y su ejército estaba aniquilado. ¿Dónde ir? Imposible llegar a Roma, pues de bien seguro las tropas angevinas estarían apostadas por todos los caminos, rutas y senderos.
¿Quizá a la costa, en espera de un rescate del rey de Túnez? En el próximo episodio narraremos la crucial decisión que tomó Enrique y que marcó para siempre el resto de su vida.